Felices y agradecidos nuevamente de que estén acá. Nos alegra siempre de que exista motivación y que exista apoyo a esto que se hace. Esto lo hacemos por ustedes, por todos nosotros. Nos ayuda mucho el tema de conversar, de compartir, de intercambiar experiencias. Así que muy agradecidos de que estén apoyando. Lo de hoy, aquí está clarito, no es acerca de diseño, es sobre creatividad. Nos va a hablar Eduardo Herrera, nos va a contar su experiencia y bien entretenido todo lo que podemos escuchar de él. Son hartos años de trabajo. Antes de comenzar, agradecer como siempre a Tecnoinver, que nos da en este caso el soporte tecnológico, nos apoya y nos invita al coffee que podemos disfrutar de ahí. Y agradecer siempre al equipo organizador de Open Day, que siempre se la están jugando por conseguir todas las cosas, conseguir los espacios, etc. Sin más que agregar, espero que lo disfruten. La invitación siempre es a que pregunten, que participen activamente. Aquí somos todos iguales. Hay un presentador, pero el presentador es igual que todos nosotros y puede conversar. La idea es que hagan todas las preguntas que puedan, porque en esa conversación todos ganamos y todos aprenden. Así que, sin más que agregar, muchas gracias, Eduardo. De esta charla, de esta conversación, de esta discusión, yo creo que la idea principal es hablar un poco de cómo, en base a mi experiencia como diseñador en agencias de publicidad, con el cargo de director de arte, pude insertarme en un tema que realmente es complicado para el diseñador, porque el ámbito de la publicidad es súper mezquino con los diseñadores. Sin el ánimo de criticar, es un ambiente súper competitivo y a la vez elitista. O sea, cuesta entrar, y una vez que están adentro, la carrera sigue. O sea, como dicen con la universidad, uno entra y es fácil entrar, pero adentro ya las cosas cambian. La idea más que nada es hablar un poco de mi experiencia. Yo egresé el año 2002 de esta misma universidad. Y mi primer acercamiento con la publicidad fue casualidad, gracias a la invitación de una persona a trabajar en una agencia, más o menos de las agencias chicas de publicidad, y con esto empecé a meterme en un ámbito que no tenía idea y que en el fondo se me hizo muy difícil al principio porque hay muchos conceptos de publicidad que uno como diseñador gráfico no maneja, principalmente lo que tiene que ver con la psicología, la comunicación, la imagen, que a pesar de que nosotros trabajamos con esos ámbitos, la publicidad se mueve mucho en este ámbito de la comunicación y no tanto en la forma. Bueno, para empezar un poco a hablar de esto, hice una pequeña presentación en base a que fuera algo entretenido más que algo tan teórico o en el fondo para no dar cátedra, porque yo no vengo aquí a ni una cátedra de nazo y contarle un poco lo que pasó a mí. Yo cuando me hablaron de trabajar en publicidad, mi primera impresión fue esta. Así como, no, que no tengo nada que ver en publicidad. Yo creo que trabajar en ese ámbito no es por diseñador, yo quería trabajar en editorial, quería trabajar diseñando más gráficas, en el sentido como a marcas como, no sé, Valida, me imagino hace tiempo, alguna marca de telecomunicaciones, que siempre se manejaban como ámbitos súper ricos de explotar en cuanto a los logos, a la diagramación, a los famosos manuales de imagen corporativa, que es lo que uno está acostumbrado en las carreras en general. De hecho, todas las escuelas que son como más clásicas de diseño. Yo puse esta cara y dije, ya, o sea, no me tinca, pero bueno, veamos qué pasa. Mi primera experiencia en general fue mala. ¿Por qué? Porque lo primero que te cambia dentro de un espectro es el tema del horario. O sea, ya el tema, si uno está acostumbrado a hacer trabajos para taller o para algunos ramos hasta tarde, aquí ya el tema es por las lucas. Y en el fondo, cuando uno dice a las 6:30 me voy, realmente llega alguien a las 6:15 y te dice, no, tengo que presentar una cuestión mañana, así que hay que hacer toda una campaña y aquí hay plata para comida y se pueden quedar todo lo que quieran. Y yo no me voy a quedar. No, yo digo, no. Y al final eso me jugó al principio un poco en contra, porque traté de hacer respetar mi horario de trabajo y cada vez más me di cuenta que en el fondo no era así.
En el fondo uno tiene que, por decirlo vulgarmente, bajarse un poco los pantalones y aprender. Y generalmente creo que uno está acostumbrado a salir de la carrera y pensar que uno puede ganar 500 lucas, 60 lucas, páguenme lo que soy, porque soy profesional. No es así. Lamento decirles que no es así, pero creo que lo bueno de eso es que aprendemos de todos los ámbitos, estando por lo menos dentro de este rubro que es muy mal visto en cuanto a los horarios, en cuanto al tipo de trato, en cuanto al ambiente, pero tiene muchas ventajas para el diseñador. Es un poco lo que te voy a contar a continuación. ¿Cómo funciona esto? Yo voy a hablar un poco del mercado de la publicidad para que más se orienten en cómo está dividido un poco el rubro. Tenemos las grandes agencias ACHAP, que es la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, que son las agencias más grandes en general. Hablamos de Walter Thompson, BBDO, Ogilvy, que son las agencias generalmente que están con las marcas más grandes trabajando. Bajo esto tenemos las agencias de BTL, que para los que no saben, el BTL viene de un término que significa básicamente below the line. ¿Qué eso quiere decir? Que las agencias de publicidad tienen un presupuesto anual con ciertas marcas y eso genera una suma. Y todo lo que había extra, llámese eventos, las promotoras, los stands, todo iba bajo esa suma y eso entraba como ingreso a la agencia. Entonces alguien muy inteligente dijo, voy a hacer una agencia BTL porque les va a prestar servicio a la agencia más grande que no tienen espacio para poner todo este tema de recursos humanos dentro de la agencia. Entonces, ¿qué pasó? Se formó la agencia BTL. ¿Qué es lo que hacen ellos? Todo lo que ustedes ven en la calle, en los supermercados, las promotoras, como les digo, los teams de verano, los stands. Realmente son pensados por agencias grandes, pero son bajados a productoras o agencias de BTL. Yo empecé trabajando en una agencia BTL. De ahí como que se puede decir que escalé hasta una agencia más grande, pero el camino no fue fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que de esto yo sabía, ¿cachai? Pero de aquí para arriba, que es el tema conceptual, el tema de trabajar con publicistas, el tema de trabajar con clientes que te piden no un diseño de un flyer, te piden campañas completas de bajada, que vamos a ver más adelante, y que en el fondo te hacen pensar que hay mucha plata en juego y por lo tanto deberías pagar más. Junto con eso, tenemos un poco el desafío que se genera cuando uno entra en esta agencia. ¿Qué pasa? Se establecen ciertos parámetros en los cuales los publicistas están muy bien posicionados. ¿Por qué? Porque son los que saben. ¿Y qué es lo que saben ellos? Es comunicar. Generalmente las grandes marcas trabajan con agencias de publicidad fijas, con presupuestos anuales, porque ellos confían en esa agencia y en el fondo dicen, oye, yo quiero una campaña acá, quiero una campaña acá, y hay equipos de gente multidisciplinarios que trabajan para ellos. Cuando uno llega a una agencia como diseñador, en mi caso yo entré como productor gráfico, esto quiere decir que empecé trabajando haciendo originales, viendo todos los cachitos, entre comillas, algunos fotomontajes que no me resultaban tanto porque hay mucha visualidad en el mercado. Entonces, por ejemplo, si te piden una promotora con un stand y con un fondo de playa, tiene que verse eso porque el publicista va a presentar eso. O sea, ellos no optan a que el cliente se pueda imaginar que hay una playa, que hay un stand y que hay una promotora. Y la promotora no puede ser una niña morena, baja, media gordita, por decirlo así. Tiene que ser una niña bonita, que se vea bien, no tiene que manejar como el Photoshop y poder lograr esa visualidad que generalmente es bien valorada por los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el conflicto, que fue lo que me pasó a mí, con los publicistas. ¿Por qué? Porque generalmente el publicista, que es director de arte, o es redactor creativo, o en algunos casos ejecutivo de cuentas, que son las tres especializaciones que ellos tienen, de hecho hay una cuarta que es planning, quieren saber mucho. ¿De qué? De lo que está en onda, de lo que se lleva, de lo que se usa, de cómo se habla, de qué segmento yo le puedo hablar de tal o cual manera, que está bien, pero al momento de ellos hacer sus bajadas a piezas gráficas, hay muchas falencias de parte de ellos en cuanto a la tipografía, el color, la diagramación, los estilos gráficos, los estilos apegados a las marcas. Entonces ellos siempre quieren romper con todo. Y generalmente
no pasa eso. El cliente lo que quiere ver su marca, muchas cosas más relacionadas con la misma marca. Entonces ellos quieren ver, cuando piden un proyecto, piden ver eso en el fondo. Ese fue el primer problema. El segundo problema fue que estos tipos, digo tipo porque en el fondo quiero ser despectivo de plan. Estos tipos, en el fondo lo que establecen son ciertos parámetros de visualidad y de comunicación. Entonces cuando uno llega a romper eso, al decirles que esa tipografía, si estamos hablando de algo moderno, y el tipo llega y pone una tipografía tipo Far West, tú le decís, obvio que esa tipografía no va porque son con palo seco, no sé qué, que son más light. No, es que yo quiero que eso sea así. Y ahí empezó un conflicto eterno que siempre se ha generado con los diseñadores que entran a trabajar en este rubro. Entonces, ¿qué pasa? El tipo te pide un trabajo, uno tiene una idea, uno quiere hacerlo mejor, obviamente, siempre. Se queda trabajando tarde, muchas veces muy tarde. Y el tipo se va a su casa, llega en la mañana y te dice, no, no es lo que quería. Entonces uno generalmente en media hora tiene que lograr lo que él quería porque no funcionó todo el trabajo que uno le puso o el cariño que uno está poniendo en sus piezas. Entonces es súper heavy lo que yo pongo acá. Que si la publicidad es un mensaje, el diseño gráfico es la forma. Eso no es una ley, es un paradigma. Y es el paradigma que yo creo que todos tenemos que romper. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno trae este rubro hay que saber de fotografía, hay que saber de páginas web, hay que saber de imagen, de tipografía, de comunicación, de las marcas, y un etcétera, 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 muy largo, que uno se va poniendo en el camino. Pero como ellos, como publicistas, ya vienen con ese camino ya medio recorrido, la competencia se pone un poco en contra. Además que generalmente nosotros trabajamos como técnicos, o sea, nosotros operamos el computador. Ellos se paran atrás tuyo a decirte un poquito más allá, un poquito más acá, un poquito más arriba, cámbiame el rojo que está muy rojo, lo quiero menos rojo, y funciona a la vez como un cliente interno. Entonces todos esos detalles, cuando a ellos sí se los compran, a nosotros no. Y hay que ser súper realista con eso. El peso de la opinión del publicista tiene mucho más peso que el de nosotros. Pero ahí es donde uno tiene que ir abriendo ese camino. ¿De qué forma? Hay un funcionamiento de la agencia. Y aquí es donde uno entra a participar un poco de cómo funcionan las 4 grandes áreas en el fondo de una agencia de publicidad. Por un lado tenemos el cliente, que generalmente si es un cliente grande tiene pagado, como les decía, un fee mensual, que significa que tiene un contrato por un año, para poder pedir lo que quiera. O sea, desde un significante autoadhesivo hasta campañas muy grandes. Este cliente le comunica a los ejecutivos, no es caricatura, es así. Le comunica a los ejecutivos su idea. Entonces el cliente viene y dice, quiero un campo de flores con unas mesas blancas y un stand que tenga, repartan agua, principalmente. Entonces el ejecutivo recibe la comunicación, pasa a planning, que planning es un área que se encarga netamente de hacer la pega que en el fondo nosotros tenemos que hacer cuando pensamos, por ejemplo, en un logotipo. ¿Para quién va dirigido? ¿Cómo es el público o cómo son las formas o colores que tienen que ver con esa marca? En este caso, con las campañas. Ellos te entregan un informe completo y detallado, incluso a veces con focus group, de qué son las cosas que más funcionan para presentar esa campaña o esa idea. Y el planning se lo pasa a los creativos. Que yo le haya puesto un gorrito de cumpleaños tampoco es casualidad, porque generalmente es gente muy alegre, es gente que está muy dispuesta a trabajar en su idea. No en estas áreas, en ninguna de estas áreas. Ellos quieren trabajar ahí. Y generalmente la pirámide de una agencia de publicidad, ellos están arriba. Y son los regalones de las agencias, y les dan todos los beneficios, y tienen los mejores computadores, y tienen las mejores cosas porque hay que cuidar a este espécimen que es un creativo. ¿Por qué creativo? No sé, creativo. Pero la idea es que ellos en el fondo estén bien cuidados porque son como el pilar fundamental de las agencias de publicidad. Por eso realmente uno ve caricaturas en programas de televisión, se le comunican así o así, y ponen una idea y quiero hablar sobre campo de flores, pero vamos a poner las flores amarillas y no, la mesa no la quiero blanca, la quiero, o sea, un color imposible de encontrar, realmente.
Entonces una vez que termina de pegar creativo, que le saca la campaña y dice ya, van de cliente. Y como este individuo, que ya puede ser un director de arte, un redactor creativo, un director de grupo, incluso el director creativo de la agencia, se lo presenta al cliente, junto con el equipo ejecutivo y el grupo de clientes. ¿Qué pasa ahí? Generalmente el creativo quiere hacer otra cosa que no es lo que le pidió el cliente. Uno como director de arte, diseñador, que está ahí entre medio metido, así, un poco por casualidad, hace lo que le pide el publicista. Es decir, hace un key picture, una imagen, una visualidad, hace una invitación, realmente hace un evento, hace un aviso para la revista o para diario, hace un montón de cosas, pero siempre ejecutando. Entonces cuando llegan al cliente, cuando el cliente dice no me gusta, el primer perjudicado es uno. O sea, ellos no tienen la culpa. Porque en el fondo la idea de ellos está buena, lo que pasa es que no se vio bien. Entonces ahí hay un problema que se genera de lo que decía antes, que es el choque. Entonces generalmente este proceso se mantiene siempre. A veces estos tipos no existen porque en realidad no son cosas tan grandes, y a veces estos tipos son un poco complicados. Porque ellos piensan que son ellos y ellos a la vez. Entonces cuando llegan a presentar un proyecto, ya sea como director de arte solo o como director creativo o lo que sea, ellos dicen no me gusta. Y ahí se produce un gran problema porque a veces hay que retrabajar y generalmente lo que uno o ellos presentan no le gusta al cliente y volvemos atrás y eso sí le gusta. Entonces ahí se genera un ruido que, bueno, se los cuento como a modo de que sepan un poco cómo funciona este tema. ¿Sí? Dentro de estos ámbitos, lo que decía recién, diseñador, en este caso, super diseñador, digamos que ya entró a la agencia y se está comportando como tal, que fue lo que yo me sentía como, porque tenía un escritorio así, era un revisor, tenía teléfono, tenía un Mac, tenía muchas cosas que en otra agencia no tenía. Me di cuenta que había mucha gente que era diseñadora gráfica, pero que trabajaba en estos rubros. Bueno, director de arte, que es como el principal, entre comillas, que compiten ahí con el publicista, y de aquí para abajo no compiten con el publicista. Raro, porque son la gente que hace cosas técnicas. El productor gráfico. En una agencia, el productor gráfico lo que hace es millones y millones y millones de originales. Por lo tanto, hay gente que es muy especializada y puede ser una opción, una alternativa muy buena para la gente que a lo mejor no tiene mucha cabeza para pensar, no tiene tanta imaginación, que a veces hay diseñadores que no tienen, pero sí son hábiles con los programas. Yo conocí un par de personas que se manejaban muy rápido y de muy buena manera con los originales. ¿En qué sentido? Un ejemplo, pero generalmente el publicista o director de arte te pasa una hoja impresa con unos JPG que sacó de internet, con los logos de la marca, y le dicen al productor gráfico: necesito 30 originales para mañana. Entonces no hay PCD, no hay Illustrator y está todo mal. Gran problema, que fue lo que pasó a mí, porque hay que hacer todo de cero. Porque el publicista generalmente sacó la foto de internet, entonces ¿y esa foto de dónde es? Ah, no es de ningún banco de imágenes, o si es de algún banco de imágenes hay que pagar. Y eso no se avisó, no se compró, entonces hay que empezar a inventar. Ahí se toma un poco con el tema del retocador digital, que en el fondo empezar a agrandar esa foto hasta que dé el tamaño para poder hacer la pieza. El tema tipográfico y todo eso, los publicistas como no lo manejan, tampoco te entregan una carpeta con fuentes. No me ocupé esta, porque ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero búscate una parecida. Ah, entonces ahí ya entramos con otros problemas, pero que esta gente que digo yo, que yo conocí, muy hábil y que se movía entre agencias de publicidad, manejaba muy bien, porque jamás iban al choque con este tema, sino que ellos resolvían. Entonces eran bien valorados porque en el fondo le pasaban esto que digo yo, esta imagen, JPG o esta hoja impresa, y ellos lo resolvían. Muy bien, porque en el fondo ellos se manejaban, le pasaban el listado con las piezas que había que hacer, los tamaños, y la gente entregaba el disco en este tiempo con el impreso, un láser, con toda referencia. En el caso de los retocadores, la gente que es muy hábil con Photoshop, generalmente, opta por este camino. ¿Por qué? Porque es muy bien pagado
y te permite jugar mucho con los tiempos y con las imágenes. Hay retocadores famosos que trabajan en las agencias, los cuales inventan todo de cero. O sea, si tú le pedís a alguien en Photoshop hacer esta sala con estas personas que están dentro, yo no más probable que el tipo lo haga. A lo mejor se demora una semana o 2 semanas, pero muy probable que el tipo lo haga solamente retocando y seguirá pescando imágenes de otro lado. Un gallo de cero es capaz de inventarte imágenes reales o de fantasía que quedan súper bien. Generalmente uno lo ve, por ejemplo, vuelvo al tema de Coca-Cola porque como más recurrente, las imágenes de la botella, las cosas saliendo y no sé qué, cuando uno ve imágenes de Coca-Cola. Esa botella tuvo un proceso fotográfico y un proceso de retoque larguísimo. Larguísimo, que el brillo, que la gotita, que la cuestión, nada de lo que está ahí es fotográfico. Generalmente estos tipos que son muy hábiles con el Photoshop logran dar con la necesidad de la agencia, en este caso, y por lo tanto se genera un tema súper como entre arte y gente bien valorada, por lo mismo. Porque cuando uno logra insertarse como un buen retocador dentro del rubro, te llaman harto, y no de una sola agencia, de varias. De hecho, los tipos que se han consagrado tienen agencias que son exclusivas de retoque. O sea, no existe el tema de que va a sacar la foto y listo. El gallo saca la foto, te hace el retoque, esta vez tiene que ser más joven, que la boloca está muy vieja, que tiene mucha arruga, que pone más pechuga, todo eso lo hacen. Y en un escalafón un poco más bajo, pero no menos valorado, está el ilustrador. Que ya aquí pasa a ser un poco más naif el asunto, porque en el fondo, no sé, ellos no se cierran mucho en el fondo a lo que son las normas gráficas y nada, sino que hay gente que dice, oye, quiero la foto de mi banco, no quiero foto, quiero que mi banco se vea ultra dibujado en el estilo así como antiguo y que haya gente paseando alrededor. ¿Se me y va boceto, y mandan la cantidad de bocetos que en el fondo te permiten mover y decir, mira, quiero este ángulo, quiero este otro, ya. Y ahí te lo pasa, te lo entregas en un formato alto, a poder trabajarlo hasta el tamaño infinito. Pero en el fondo lo que yo quiero decir con todo esto es que hay espacios que están ocupados por gente que en el fondo ha entrado por casualidad generalmente. Yo con los que he conversado, la mayoría llegaron por casualidad a este rubro. O sea, nadie se presentó como hola, soy fotográfico. No, generalmente llega porque entra uno, después te llama el amigo, que tampoco le pega el Photoshop y a los originales, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Ya, muy bien, pero tienes que hacer 200 originales de aquí para mañana. No es un tema menor, pero es bien pagado. Que el tema de Lucas vamos a hablar un poco más adelante. La consecuencia de esto es que surgen especialidades en el fondo que tienen que ver con la creatividad. No solamente se trata de, en las agencias de publicidad, de retail, de productora, no solamente se trata de ser bueno en la mano o de ser un buen diseñador. Entran a jugar muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo esto que rodea la creatividad, según mi punto de vista, te juegan a favor al momento de tomar una decisión de qué voy a hacer. Por ejemplo, el tema de la música. Yo generalmente la gente con la que he trabajado, digamos que escucha música alternativa, pero hay gente que tiene una apreciación por la música muy variada. No sé por qué. Casualidad, no lo sé. De todo ámbito. Pop, rock, no sé, todos los términos que se me ocurren. El tema de los gustos también entra mucho a jugar, porque generalmente cuando uno es director de arte, principalmente, entra mucho a jugar cómo tu vida de diseñador o bien tu vida profesional te marca en cuanto a cuál es tu línea que quieres trabajar. Los formatos más planos, más efectos, fotográfico, tipográfico, ilustración. Ahí hay un tema que es súper personal. Con respecto a la cultura visual, actualmente ustedes creo que tienen una gran ventaja, a diferencia personal mía, porque yo cuando salí de la universidad en realidad estaba como todavía con el auge de la internet. De hecho, yo mi primera navegación de internet fue en esta facultad en el año 97. Que ustedes comprenderán que la imagen baja media hora para bajar una imagen y poder ver a tu artista favorito, que era todo lo que buscábamos en internet en ese tiempo. Pero ahora hay muchos, o sea, todos los artistas visuales, todos los diseñadores en general,
todas las agencias, suben sus trabajos. Están para compartirlos en internet, están para criticarlos, están para copiarlos. Y ojo, aquí quiero hacer paréntesis. El tema de la copia no es algo malo. Muchos te dicen que lo copiaste. Uno puede tener referencias de estilo. Una agencia no es mal visto eso. ¿Por qué? Porque uno dice, oye, podríamos hacer este trabajo en el estilo de... Ahora, copiar una cuestión al callo, sí, obvio. Yo creo que el tema de copiar estilo o copiar referencias o tener ídolos, ¿cachai? Que diga, puta, me gustaría trabajar con estos buenos que trabajan en puro pixel. La raja, ¿cachai? Eso es súper valorado, ¿cachai? En una agencia. Porque habla de creatividad, habla de que te movís, de que estás en el ámbito de saber y tú nutrirte con cosas que vienen de afuera, ¿no? Y no siempre afuera, aquí también. El tema de... En algún momento me acuerdo un compañero que trabajaba con temas de iconografía mapuche. Él ocupaba generalmente para moverse en todo su espectro de trabajo con estos iconos, la forma, los iconos, los símbolos, los colores. Y lograba cosas súper sutiles y que generalmente servían para presentar algunas propuestas para museos, algunas propuestas para algunas marcas que tenían que ver con cosas culturales y se veía súper bien. Con respecto al carácter, es muy raro. Generalmente los diseñadores somos personas tímidas, no nos gusta mucho la crítica, que lo comentaba antes a Alejandro, y por lo mismo tratamos de esconder nuestros trabajos. O sea, ojalá, voy a subir mis cosas a internet, pero ojalá que nadie las vea. Pero que alguien nos diga, oye, está súper bueno, ahora sí lo voy a subir. Eso pasa mucho. En la publicidad no, los gallos se atreven. Generalmente los publicistas tienen esa gran diferencia, ellos se atreven. Se pueden equivocar 200 veces, tú puedes encontrarlo horrible, pero es tu punto de vista. Pero puede estar bien hecho. Ellos se atreven y prueban y prueban y prueban y tiran ideas. Y creo que un ámbito súper poco explotado por diseñadores es el de atreverse a innovar ciertas cosas, o atreverse a destacarse, porque en realidad voy a seguir una línea y voy a trabajar con el azul, el verde y una línea sin algo súper abstracto. Listo. Y resulta que le vais dando, y de repente encontré que llegaste a un punto en que lograste hacer cosas increíbles, o cosas por nada increíbles, pero que eran apropiadas para lo que podía ser el gusto de tu cliente, el gusto de tu agencia, lo que sea, y que se ven súper bien. Entonces el carácter es algo súper importante, que también es importante en el momento de establecer discusiones. Los publicistas tienen un punto que es un poco cuestionable, que es el tema del yo-yo. Yo pienso que, yo creo que, yo quiero hacer que... No es hagamos, generalmente. En la agencia de publicidad, un publicista puede trabajar con un director de arte, un redactor gráfico, redactor creativo y un productor. Es un equipo, pero todo va un poco a beneficio de ellos, de su carpeta, porque aunque haya más gente involucrada, la idea es de ellos. Si a mí se me ocurrió poner esto así y poner la tipografía rosada, yo voy a decir que es mío, pero yo sé que detrás de esto vamos para un director de arte, después otra gente que hizo el original, y pasa mucho eso. Pero eso les da cierto carácter, les da cierta prestancia al momento de presentar su trabajo con clientes. ¿Por qué? Porque están tan convencidos de que lo que están haciendo es bueno que no logran vender, lo que no nos pasa a nosotros. No digo que seamos como en general súper tímidos, pero creo que sí falta un poco vender lo que sabemos hacer. ¿Cachai? O sea, creo que podemos lograr cosas súper buenas y no sentirnos como pagados por estos tipos de lentes oscuros y de iPhones, del último iPhone y todo, porque eso hay mucha gente como lo hace, que tienden a retraer. Porque generalmente, otro paréntesis, solicito a la gente que está siempre a la moda. No sé cuál moda, pero ellos piensan que están a la moda. No sé si es como un virus. O sea, basta que uno sea una cosa y empiezan todo, y uno llega realmente como, ya no usan no sé, los jeans anchos, ahora son todos apretados. Perdón. Entonces uno te va y te sentís como opacado. Pero cuando tienes carácter, no, da lo mismo. Yo creo que la personalidad aquí también juega un rol importante, pero sí creo que se puede generar un carácter en base a los argumentos que tenemos como profesionales. Viene marcado también por cómo uno aprendió a estudiar diseño, o cómo uno trabajó el diseño. Yo no sé, creo que hay escuelas que son como más enfocadas como en lo multimedia y los proyectos como audiovisuales. Hay otras escuelas más clásicas como esta acá, que es más enfocado como en el diseñador técnico, el artista, por decirlo así, que sabe un poco de todo.
Y eso crea una experiencia. Y esa experiencia creo que al momento de entrar a trabajar, pues yo creo que a todos nos ha pasado, los que ya estamos trabajando, queda muy marcada cuando tú tienes que hacer tu primer trabajo. Yo creo que mi primer trabajo en una agencia de marketing, antes de terminar de estudiar, me dijeron, oye, tienes que hacer un aviso de prensa. De 4 por 3 columnas. ¿What? Dije, ¿qué? 4 por 3 columnas, ¿de qué? Y no tenía idea. O sea, yo jamás había trabajado en prensa, no tenía idea de cómo hacerlo. Me pasaron, me dijeron, para que vean lo viejo que las PAN, era un aviso para unas PAN que estaban a publicar en el diario Negocio. Y yo así, ¿ya? Eso fue la primera parte. Una vez que lo logré hacer, lo aprobaron, se fue a imprenta y a muchos que trabajan ahora les llega un láser, dice, aquí está, ¿lo visto? Bueno, ¿lo voy a firmar? No, yo tuve que revisar un cromalink, que era una separación de páginas, pues así como micas, con los 4 colores, que si tú los juntarlos podías ver algo, pero así tú corregir el color. Entonces, claro, yo aprendí eso acá, me marcó mucho la vieja escuela, y ahí, como dije, esto yo lo sé hacer. Lo otro no lo sabía hacer porque en realidad nadie me había enseñado a hacer avisos de prensa. Y no es que uno tenga que enseñar, pero nadie te dice, mira, en realidad 3 por 4 columnas es un diario que funciona aquí, miden tanto, porque todos los diarios están como súper seteados. Entonces, el diario Mercurio, las columnas miden 3 por 9,4, no sé. Eso no lo enseñan. Entonces, digo, ahí las escuelas necesitan jugar mucho en cuanto a la experiencia. Y el tema del estilo ya es un tema súper personal. Yo creo que en cuanto a cómo uno se desarrolla en el ámbito, los estilos marcan mucho. ¿Por qué? Porque eso te encasilla dentro de estilos gráficos, estilos de trabajo. Generalmente las agencias de diseño eligen muchas mujeres. ¿Por qué? Porque tienen cierta sensibilidad con aspectos gráficos. Generalmente en el ambiente técnico, como los productores gráficos, la mayoría son hombres, porque son muy mecánicos, son muy cuadrados. Entonces, cuando tú llegas a trabajar con publicidad, esto del estilo de trabajo te marca mucho. Entonces tú tienes que optar por un camino, no puedes estar todo el rato así como, no, mira, quiero hacer originales, no, yo no hago originales, yo quiero hacer una ilustración. No, que no hago ilustraciones, que dibujo muy feo, no sé, ¿cachai? Muchas cosas que entran en un juego. Y esto te marca mucho la experiencia. Ahora quiero hablar un poco de las herramientas de un diseñador en un ámbito de la publicidad. Y creo que la gran herramienta actual ¿por qué? Yo cuando aprendí a trabajar con Google, ya estoy pensando en el primer navegador que yo descubrí fue Altavista. Después trabajé con Mac y había Netscape, después Explorer en el PC. Y esos eran navegadores súper que tenían como su propio motor de búsqueda y todo. Cuando apareció Google, empecé a cachar que en el fondo esto de poner cualquier palabra y que te encontrara cualquier cosa, para mí fue maravilloso. O sea, no tenía que ir a una biblioteca o tenía que ir a preguntarle a alguien o ir a una imprenta y ver cómo se hacían ciertas cosas. Yo creo que la mejor herramienta para nosotros como diseñadores es esta. Pero hay para mucha gente, pero siendo muy específico es esta. ¿Por qué? Los tutoriales, las formas de hacer, la descripción de productos, la descripción de materiales, los antecedentes de las marcas. Y podría seguir mucho rato con muchas cosas. Siento que esta herramienta es muy infravalorada por la gente del ámbito del diseño. ¿En qué sentido? Realmente lo busca para buscar música o buscar alguna tipografía, pero la gente no se nutre de esta cosa. O sea, yo creo que si esto hubiera existido cuando yo estudiaba, yo creo que hubiera necesitado estudiar. Ahí está, ir al colegio. Porque a mí me gusta mucho aprender cosas y de todo. Y esto para mí es la herramienta ideal. Ojalá que mis hijos lo ocupen de esa misma forma y eso es lo que yo quiero. Pero en el fondo, desde cómo poder hacer hasta partir un clavo hasta hacer una gran producción, mega producción audiovisual sin tener que tener tantas herramientas, está aquí. Y es porque hay gente como nosotros que es capaz de compartir su conocimiento,
Que ese es el otro gran punto que en las agencias no pasa. La gente no comparte sus conocimientos. Y tienen que estar preparados para eso. O sea, se los digo así súper en serio. Los publicistas tienen un tema que es como, yo sé hacer una cosa de cierta forma y a mí me resulta, obvio no te la voy a enseñar. Porque no me conviene enseñártela, porque si te la enseño tú la vas a aprender, ojalá sea mejor que yo, y a mí me van a echar. Así de simple es. Pero esta herramienta, como digo, creo que fortalece mucho ese ámbito. Que muchas cosas, falencias que tenemos de la escuela, falencias que tenemos en el trabajo, creo que incluso nos permite decir, sí, yo sé hacerlo. Pero generalmente lo que yo hago, por ejemplo, en mi caso, es buscarlo y compartirlo. O sea, cómo hacerlo, cómo llegar a una solución, cómo encontrar un material, cómo encontrar el mejor proveedor, cómo contactar gente. Es súper importante. De hecho, yo llegué a aprender por Facebook. Hay mucha gente que dice, agarra Facebook porque esta cuestión de estar poniendo los estados todo el día, que me levanté, que tomé desayuno. Pero hay otras cosas, hay otras utilidades que uno la encuentra. Y yo creo que ese es el punto. O sea, tenemos unas falencias que son importantes al momento de salir de la carrera. Queremos que nos paguen más por eso. Pero no tenemos esa capacidad. Pero ¿qué hay herramientas? O sea, yo no tengo por qué hacerme un curso en la Academia Mac que me cuesta 1.500.000 al año. Si aquí está todo. O sea, yo puedo hacer 2 o 3 tutoriales de ciertas cosas que a mí me interesan, y ahí va lo de los gustos que le decía yo, y poder solucionarlo. Yo no soy hincha de Google, pero creo que a usted que está ahí, me salta. Y ahí quedamos de nuevo en ya cosas más subjetivas, las habilidades. Bueno, la creatividad es una habilidad que algunas personas tienen y otras lamentablemente no la tienen. Pero es cierto, esto siempre viendo desde el punto de vista de la agencia, todos somos creativos. Esa es mi opinión. ¿En qué sentido? Un profesor de acá, cuando yo estudiaba, nos dijo una vez, teníamos un grupo de trabajo y había un guan que no hacía nada y que se llevaba buenas notas. Y el día pasando el profesor me dijo, mira, bueno, no te calentes la cabeza. En los equipos de trabajo hay una persona que es el líder, o la creativa, o el que más sabe. ¿No? Está la gente que es operadora, o sea, que maneja el computador, que sabe usar el programa, que sabe todos los links a no sé qué, y tiene 1000 archivos con cosas útiles y cosas. Está otra persona que gestiona, mejor que va a las reuniones, que presenta, que tiene ciertas habilidades con la llegada de la gente. Y está el man que no hace nada, pero que va a comprar las pizzas, que compra la cerveza, que te la talla. Y esa persona es tan valiosa como el resto del equipo. Ahora, eso en publicidad pasa. Pasa. Entonces a uno a veces le da rabia, porque cuando uno tiene que trabajar mucho, como diseñador, y el cursista se va para su casa, a mí me acuerdo que al principio me daba mucha rabia. Y me pasaba mal. Porque no veía a mi familia, llegaba tarde, de repente tenía que estar a mi viejo que me fuera a buscar, no tenía auto y no había locomoción, qué sé yo. Entonces, ese tema de ser todos creativos, ¿cachai? Creo que va de la mano, no solamente con la creatividad, sí, sino como ser cosquillas, resolver cosas, siempre ser como una mano de solucionar problemas. Uno no tiene ese ego que tiene el publicista, por lo tanto es una persona que llega con otra mentalidad a trabajar ese ámbito. Y que es una mentalidad que es muy agradecida. ¿Por qué? Porque realmente uno siempre tiene la intención de ayudar. Lo que sea, a hacer una impresión, que a alguno le funciona el Word, que oye, me voy a armar una presentación en PowerPoint que te quedan bonitas, la típica. Pero creo que uno siempre tiene esa disposición. Y eso es también creatividad, porque uno va aprendiendo y se va nutriendo de eso. En el último tiempo, yo trabajé en una agencia grande, manejaba 3 cuentas grandes. Y en un momento me vi casado porque me dijeron, para esta marca tú tienes que trabajar en la mañana y para estas otras 2 en la tarde. Y yo, ok. Resulta que la marca que me pedía cosas en la mañana no me daba el tiempo para terminarlas en la tarde. O sea, para terminarlas en la mañana, en ese tiempo, esas 4 horas que tenía. Y me empecé a ver pillado. Entonces me tuve que organizar.
Yo generalmente soy una persona un poco desorganizada, porque me gusta hacer, y de repente no me doy cuenta y tengo como por acumulado cosas, tengo un poco de esto, un poco de allá, un poco acá. Mala cosa. No es lo que tiene que ser. Creo que es muy importante para un diseñador que a veces como súper disperso ser organizado. ¿Y de qué forma se organiza? Bueno, vuelvo a lo mismo. Actualmente internet, teléfonos, tienen programas que nos ayudan a organizar, nos recuerdan las cosas. Pero yo creo que nada más, siempre herramienta en un papel, en la cual vamos dando con cosas que tenemos que hacer. Eso nos falla. Porque el papel no se le acaba la batería, no se borra, no se pierden los correos. El papel aguanta todo. La batería aguanta todo. Incluso lo podemos pegar en nuestra misma pantallita de abajo. Y esa es una herramienta muy importante para un diseñador. Para todos en general, pero creo que para el diseñador es súper importante porque uno tiende a ser muy desordenado. Con respecto a la habilidad de la experiencia, un poco vuelvo atrás lo que les decía, si se da imprenta, o prensa, es súper importante que eso lo hagan notar. Que tu experiencia se vea. Porque nosotros no vamos a estar haciendo páginas web, si en realidad lo que yo sé hacer es o sé hacer ilustraciones, qué sé yo. No estoy apuntando a lo que dice mi experiencia, ¿sí? Entonces esa se vuelve algo en contra, en una habilidad, ¿cachai? En este ámbito. Algo respecto a la parte del medio, yo creo que estamos súper claros que son cosas que tenemos que sí o sí manejar. O sea, tratar de conocer lo más posible. Tratar desde cómo funciona el Word, el PowerPoint, hasta muchos tal vez hay programas que no manejamos, pero que de cierta forma, por soplayo, como decía uno tiene conocimiento y dice, podemos hacer con tal programa. Ya, perfecto, llamemos al especialista. Y eso es súper importante porque genera una toma de decisión, genera un ítem que es súper importante para la agencia, que es el decir, oye, yo no lo sé hacer, soy bueno en esto, pero sé que lo sabe hacer, y sé cómo lo puede hacer, y sé cuánto se puede demorar. Y ese conocimiento es súper importante, súper importante. En el fondo uno se vuelve un poco como el maestro chasquilla de la agencia, porque como el director de arte, el publicista, no quiere trabajar en ciertos ámbitos, no quiere dar vistos buenos, y no quiere trabajar en plan, no quiere ser ejecutivo, no quiere llamar al cliente. Uno empieza a hacer como a absorber todas esas cosas y uno empieza a ganar experiencia, cosas que ellos no generan. Otro aspecto importante es el conocimiento del mercado. O sea, si estoy trabajando en una agencia de publicidad, siempre voy a estar al tanto, por ejemplo, de cómo tienen que funcionar las cosas para ciertas marcas. Sin ser latero, en el fondo quiero decirles que creo que es importante nutrirse, si estoy trabajando con Adidas, saber quién es tu competencia, saber cómo habla Adidas. Cuando digo cómo habla, que es un término súper usado en publicidad, es como habla la marca. Te habla de tú, de usted, es directo, es subjetivo, te habla del producto en sí, o te habla de cosas que tienen que ver con otros ámbitos que rodean al deporte, como lo ha hecho Adidas generalmente, que habla desde la persona que hace el deporte, no del producto en sí. Y eso se logra solamente conociendo el mercado, conociendo la marca, conociendo las competencias, conociendo todo el ámbito que tiene que ver con eso. El tema de los argumentos, que es algo que también es importante, por lo menos para nosotros como diseñadores, ya es un tema súper personal. Yo creo que también entra a jugar con el tema de cómo yo defiendo mi trabajo. Y ese punto, como somos tímidos, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. A mí, por persona, me costó mucho. Porque muchos me decían, no, sé que está mal. Puede ser. Y no está mal, puede ser. Oye, pero siempre así un trabajo malo, si tú soy bueno, ¿por qué pasa esto? Yo me di cuenta que a través de la búsqueda de argumentos, del conocimiento y con todo lo que yo estaba manejando, empecé a saber más y por lo tanto pude defender mi trabajo. Me pasó un par de veces que yo tuve que hacer unos diseños de stand sin saber 3D, sin saber ubicar, que en el fondo es como establecer ciertos tamaños para su transporte y no sé qué, bla bla, y sin saber en el fondo cómo funciona la estructura. O sea, no tenía conocimiento de madera, ni de metales, ni de pisos, ni de revestimiento, y me tiré. Google, encontré un programa que se llamaba Google Sketch.
súper intuitivo, amigable, y empecé a diseñar. Empecé a hacer un cubito, no sé qué. Y una vez que tenía armado como la forma, en base a lo pobre que sabía yo de ese programa, o que sabía de 3D, lo llevé a Photoshop, que era lo que a mí me muy fuerte, y lo empecé a retocar. Resulta que me quedó bastante bueno. Y eso me trajo un problema que en el fondo, me hiciste mal hacer 3D. Entonces decían, oye, hay que hacerlo 3D. Yo me demoraba mucho porque no sabía. Pero eso me sirvió en el fondo para decir, en el fondo, no es tan difícil. O sea, no es un punto que en el fondo me vaya a decir, bueno, en realidad este bueno no sabe, pero lo hace igual. Es valorable. ¿Sí? Por lo tanto, tuve que averiguar de materiales. O sea, porque después llegó a la parte de construcción, porque, aprobar el stand. ¿Cómo se hace? No sé. ¿Y qué tiene un piso? ¿Qué es el que pusiste ahí? ¿Qué es lo que es? ¿Un mueble y cuánto mide? No sé. No, mal. Así como, por ejemplo, cuando tuve que hacer mis primeros documentales, gráfica gigante, me dijeron, hay que hacer uno de 12 por 4. Y yo así, 12 por 4 metros. Sí. Chuche, Photoshop. Y me acordé de algo que había sido por acá. Que en el fondo las imágenes no tenían que ser tan grandes como el formato ni a la mitad. Sino que voy a hacer un 10% de la imagen. Entonces va a ser ya. Llegué con mi archivo, presenté. Y el buen que me recibió, que era un negocio ejecutivo, me dice, oye, pero esta cuestión pesa 20 megas. Si es 12x4, ¿cómo va a pesar 20 megas? Y empezó una discusión. Y como yo ya tenía argumentos, finalmente cuando tuvo que en el fondo hacerme caso, mandó la imprenta, llegó a ver la prueba de color y estaba. En ese mismo intertanto, me acuerdo que me llamó una compañera con el mismo problema y me dijo, oye, bueno, ¿sabes qué pasa? Es que no me da el Photoshop para hacer una opción de 12x4. ¿Pero cómo? No, pues si le pongo, trato de ponerle 12 metros por 4 metros y no le da el problema. Y en el fondo ahí está el tema de compartir conocimiento también, ¿cachai? Entonces, el tema del argumento es súper importante. Súper importante porque creo que eso te da carácter y te da personalidad dentro de un ámbito de gente que a veces quiere saber. O también para manejarse con los proveedores. Esa es otra cosa importante que se me iba. Cuando llega una imprenta te dicen ya, ¿y qué resolución viene el archivo? ¿Y en qué formato, qué sustrato lo quería imprimir? Ya, y la foto viene en alta, viene en baja, que es como JPG, TIFF, y así. No sé, viene en alta, viene... Y le dije, ¿sabes qué? No sé. Cosa que poca gente hace. Le dije, no sé, que se me podía enseñar cómo hacerlo. Porque yo creo que me estaba equivocando y que estaba nervioso porque no quería que saliera mal, y era mi primer trabajo impreso. Y él me enseñó. La persona de la imprenta tuvo toda la exposición de decirme, mira, tienes que mandármelo en este formato, con estos tamaños, se puede imprimir a tanto, esta máquina gigante imprime tanto, esta otra chica. Pero eso generalmente no lo hace, ¿cachai? O sea, uno llega y pregunta cómo se hacen las cosas, porque el buen que está sentado en la parte de abajo, que es el tema de las imprentas, que tiene una mala experiencia con respecto a uno, que trabaja en publicidad. Dicen que estos buenos se creen que ya saben todo, y mandan estos archivos que son una mierda, y que no pesan no sé cuánto. Yo pregunté, y yo creo que eso tenemos que traernos también, a preguntar. O sea, si no sé cómo está compuesto ese pendón, ¿qué es lo que es esa tela? ¿Cómo se imprimió? Tenemos que preguntar, y la gente que sabe te va a decir, si eso no es problema, ¿sí? Y eso vuelve también, y se va internalizando cada vez más, como argumento de nosotros. Creativo en una agencia. El proceso creativo, el pensamiento creativo y las cosas que se pueden sacar de estos procesos. Se ve harto aquí en esta presentación y mucho más. O sea, cada uno de esos puntos que le puse ahí, que son algunos, tienen millones de ramificaciones, ¿cachai? Pero se lo voy a escribir en un grosso modo que es lo que se trabaja, para que ustedes más o menos cachen cómo se comunica la gente, qué quiere decir con ciertos términos, con ciertos conceptos, ¿cachai? Bueno, Preso TV yo creo que todos lo manejamos. Perdón, 360. Pensamiento creativo 360. Eso es lo que está como en boga ahora.
porque en el fondo lo que le están pidiendo la gente, la agencia de publicidad, es decir, bueno, no quiero solamente la campaña, quiero que mi campaña esté en todos lados. Entonces, como dicen en todos lados, que en la calle, en todas las comunas, no. En prensa, en redes sociales, en el punto de venta, en el mall, en la vía pública, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a pensar ideas para todo eso. A mí me costó un mundo, porque como no estoy acostumbrado al tema del pensamiento creativo, en ese momento, no entendía. No entendía lo que era una bajada, no entendía lo que era una activación. Placement, cuando me dijeron, dije, cuando hablan de las marcas de los programas, se llama placement. Porque iba a reuniones y había de repente cosas que no manejaba, entonces preguntaba, oye, ¿qué es un placement? Y así, ¿cómo no sabíamos? No sé. Y ahí me explicaba. Pero, ahora somos, este pensamiento 360 tiene que ver con una idea principal, que es decir, bueno, el caso obvio, Coca-Cola. Coca-Cola, la fábrica de la felicidad. Perfecto, el concepto, bueno, se lo ganó la agencia tanto y lo va a desarrollar. Vamos con la fábrica de felicidad. Prensa TV. Todo lo que tiene que ver con el quibicho, los conceptos que hizo la agencia, queda en televisión, puesta como comercial, y en la prensa como aviso, el color rojito abajo, la botella, bla bla bla. Redes sociales. Vienen los creativos de la agencia y dicen, vamos a trabajar con la agencia de medios o a la agencia de internet o como le quieran llamar, y les vamos a presentar una idea y ellos nos van a hacer todo como una campaña. Entonces, oye, la fábrica de la felicidad, y queremos hacer un concurso por internet que comparte tu felicidad. Entonces está en Instagram, Twitter, el que más tuitea, se va generando como concurso, y esto va generando una... Para los que no saben, o sea, yo creo que la mayoría sabe, pero para los que no saben, todas esas cosas son pagadas. O sea, que haya una persona que divulgue, no sé, pues alguna cosa, algún famoso que tuitea, hoy día llegué a mi casa y me tomé una Coca-Cola. Eso no es casualidad. No es casualidad, todo eso es pagado. De hecho, hay gente que se dedica a eso y que gana plata sentado en su casa, generando redes y generando masificación de marca o de concepto. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha dedicado en el fondo a hacer, tener como muchos likes y mucha gente que lo sigue. Entonces esa gente es súper valiosa para las marcas. ¿Por qué? Porque lo que diga esa persona se va a masificar de una forma muy rápida. Ahí entran los bloggers, ¿cierto? Sí, exactamente. Los community managers, los bloggers, todo lo que tenga que ver con el fondo, con el espectro de estos tipos que yo digo que son como delincuentes en las redes sociales, porque en el fondo se meten y no le piden permiso a nadie. Después viene el tema del punto de venta. Punto de venta, llámese supermercado y canal tradicional, que son generalmente los almacenes, donde uno va a comprar la cerveza, no sé qué, y de repente uno ve un circulito colgando y mira, están regalando una mochila con no sé qué, por si las tapitas, ya. En el supermercado están las góndolas gigantes. La góndola de Coca-Cola no es casualidad que esté ordenada de la forma que está. Que eso es la base de todo esto. Nada es casualidad. Cuando yo pienso una idea, nada es al azar. Si yo quiero que para esta campaña esté toda la primera línea, la bandeja llena de Coca-Cola, así será, con la comunicación. El resto de las marcas bajarán. Porque esas son las negociaciones que se logran. Y los puntos de venta, como almacenes o otras instancias, también. Que es lo que pasó, por ejemplo, con lo que hizo Coca-Cola sin hacer mucha campaña, con las famosas bebidas estas chicas que se llaman Express. Eso. Esta bebida chica, tú te vas tomando y dejáis el pase ahí. Porque ellos se dieron cuenta que la gente no estaba comprando las botellas grandes en los lugares más chicos. En los almacenes que están cerca de fábricas, cosas así, que la gente va a hacer una bebida. No es casualidad que hayan puesto ese formato. Que uno generalmente no lo encuentra en otros lados como supermercados. Después tenemos el tema del mall, que también ahí entra como muy creativo. Si vamos a hacer una fábrica de felicidad, oye, ¿por qué no hacemos un stand en la parte más vistosa del mall y ponemos unos monos a trabajar y que estén así como fabricando bebidas y salga gente feliz? No sé si han visto algunos virales que son las máquinas que les intervienen y hay cosas, uno mete la plata y de repente sale un barro flores, no sé. Esas cosas, como digo, son súper pensadas en base a eso. Generar como un punto de atracción y que uno diga, oye, ¿cachaste que el stand de Coca-Cola, oye, esa es la máquina que da flores?
uno llega comentando esas cosas a otros lados y se va masificando. El tema de vía pública, lo mismo. Todo lo que es paletas de la calle, los refugios de las micros, las lunetas de autos, todo eso también está pensado realmente para ese ámbito. O sea, si yo quiero atacar el segmento alto, lo primero que hago es que en Kennedy y todos los monumentales que hay para allá yo pongo mi marca. Pero para abajo no pongo nada porque no me interesa el público que va para abajo. Y eso también, digo, nada está al azar. Evento. Aquí generalmente cuando uno, que pasó a mí, intervenía mucho con respecto a, oye, hay que pensar un evento para la fábrica de felicidad. Ya mira, vamos a hacer el lanzamiento, vamos a buscar, no sé, pues vamos a hacerlo en un castillo y que parezca una fábrica, pero no va a ser fábrica, y van a tener promotores, y se le va a mandar una invitación va a ser una cajita que tiene bla, 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 bla. Cuando uno hace un evento de publicidad, está todo pensado, desde la invitación, o desde el teaser, que le llaman, que es este mail que te llega como algo va a pasar pronto, está todo pensado. Lo que pasa en el evento, los regalos que dan en el evento, la gente que invitan al evento, que no cualquiera puede ir a eventos de marca, generalmente invitan rostros, más algunas personas que tienen como hartas redes sociales, y de ahí vienen los clientes, la gente de la agencia, y se crea todo un mundillo que a mí la persona no me gustaba mucho. O sea, yo fui a pocos eventos que hicimos en la agencia porque era como, no sé, otra mente, no me gustaba. Después tenemos el tema de nuevos medios. Nuevos medios, y aquí entra full creatividad. Es decir, oye, ¿sabes que arriba del techo del edificio de diseño vamos a poner un globo gigante y que va a tener una forma de botella? Eso llama la atención, genera ruido, genera noticias. Cuando de repente las marcas salen a protestar a la calle o hacen el tema de que hay 200 tipos que están bailando al mismo tiempo, todas esas cosas generan ruido y por tanto son considerados nuevos medios. Es decir, yo exploto lugares o exploto formas de hacer publicidad, a veces sin pedir permiso porque son instantáneos, a veces con locaciones que son, no sé, voy a hacer un recital de Javier Amena con logo Coca-Cola arriba del edificio y va a haber tanta gente mirando y lo va a hacer la raja. Eso genera mucho. Después tenemos el tema del precio, que aquí también cuando yo empecé a trabajar y pensar en esto como diseñador fue súper complicado porque en el fondo lo que hay entra mucho ahí es, por ejemplo, si vas a hacer un programa en el cual hay conductores, el conductor tiene que ir y hablar de tu marca. Ya, pero ahí es donde entro yo. Generalmente estas marcas tienen un soporte. Puede ser un mueble, puede ser un mueble de mesón que tiene soportado el producto. Y por lo tanto nos correspondía, muchas veces que hacíamos esto, pensar ideas en base a que el producto va a ser sacado del lugar y alguien lo va a tomar y va a hablar algo de él. Por lo tanto mi compañero, mi dupla, que era redactor, él pensaba todos los textos. Y cuando está el tipo haciendo el comercial, estamos nosotros atrás con el papel así, que tiene que leer todo lo que sale. Entonces claro, uno dice, bueno, qué bueno, los jóvenes que hablan de las marcas y dicen, no, es súper choro, pero todo eso está súper pauteado, súper pauteado. Otro tipo de placement es el que pasa en la comedia, por ejemplo, que va el personaje, abre el refrigerador, le saca una Coca-Cola y se toma el cínico mientras pasa algo en la serie. Es súper tenue, pero súper efectivo. Si tú veías el montaje de serie tomando Coca-Cola, tú decías, oh, sí, recientemente tú estás ganando Coca-Cola. Y el último tiempo el que se hizo harto fue el tema del reality. Esto que venían ustedes las conferencias auspiciadas por San Jorge, auspiciadas por Entel, que la fiesta Movistar, que no sé qué. Todas esas cuestiones eran millones de pesos y que iban bien pensadas en el fondo. Si iba a hacer un concurso, si iba a hacer una fiesta, si iba a hacer lo que fuera dentro del ámbito que tenían estos tipos. Y finalmente teníamos el tema de la activación. El tema de la activación de marca es cuando yo quiero darle un puntapié a esto, pero no solamente eso, sino que quiero acercarme a la gente. Como diseñador, metido en esta cuestión, realmente lo que uno tiende a pensar es decir, mira, voy a hacer un flyer para que la gente se lo lleve a la casa. O voy a hacer una tarjetita, no sé qué. Pero es un poco más allá que eso. Yo me recuerdo hace años, hartos años atrás, que participaba en una activación que era de CEDAR. La campaña se llamaba, era un producto, bueno, no me acuerdo bien del concepto, pero era un producto que en el fondo lo que favorecía era el brillo del pelo. Ok.
Entonces esta cuestión era como se ilumina tu pelo o algo así. Y conversando, llegamos a un concepto para hacer una activación, que a la vez era un evento, que fue que se iluminó Santiago, el centro de Santiago, con distintos puntos y luces de colores. Y la activación se llamó Ilumina Santiago. ¿Y qué consistía? La gente llegaba con un envase sedal a este evento, que a cierta hora iba a prender las luces. Había un escenario, iba a haber un show, y a cada gente por cada envase se le entregaba otro producto sedal con una linterna. Una linterna, no sé, pesos, súper barato. La gente, con el show que hubo, no recuerdo qué canto, si hubo un consejo o algo así, está súper prendida. Y después se vio en Santiago, que estaba iluminada con rojo, con azul, y otras cuestiones. La cuestión es que generó ruido y generó noticia. Y eso para la marca, cuando tú ves una noticia que alguien va a un periodista y te dice, oye, mira, eso que están haciendo ya, saquemos una foto, van a preguntar quién lo hizo. Cuando no es pagado, es súper valorado. Porque generalmente todas esas cosas se pagan, por decir. Pero cuando pasan estas cosas que realmente tú íbamos en bicicleta en la calle disfrazado de hombre araña y va con un lobo y todos hablan de él, sin que se haya pagado, está mal. Sobre lo mismo yo les tenía un ejemplo, pero como ya les hablé de cada uno, en el fondo yo tenía este ejemplo, que era como nuestro gran amigo de la cerveza. Y en el fondo tenía que ver un poco de hablar del concepto, ¿no? O sea, en el fondo decir que no solamente el concepto 360, sino que cuando hablamos de concepto generamos estas imágenes mentales. Que son, como uno dice, ¿qué voy a pensar del concepto? ¿Qué voy a hacer con el concepto? ¿Qué es una cerveza? Y ahí viene algo que se llama el ADN del producto. El ADN es como lo que tenemos nosotros, que yo soy gordito, tengo barba, tengo un peludo, tengo las piernas de cierto porte, tengo la cabeza de cierto porte, etc. El ADN de la marca quiere decir, Becker, en este caso, es una cerveza, obvio, que es refrescante y que tiene como estos tintes entre alemana, no sé. Yo recuerdo por ejemplo una campaña que decía estar en Becker es estar en otra. Entonces decía, estar en Becker. Y alguien de la agencia de publicidad logró que la gente dijera, está en Becker y no, vaya, andar en otra. Son cosas que uno en el inconsciente no cacha, pero lo bueno es lo bueno. Y ese es el mejor ejemplo para decir cuando una marca sobrepasa lo que es, en el fondo. Porque digamos que la cerveza Becker no es así, ahora que hay cerveza artesanal y todo, no es una gran cerveza. Pero en realidad, uno cuando va a comprar con los compañeros de universidad o cuando va con los amigos y no quiere gastar, ¿qué compra? Obvio. No, uno no compra Cristal. Porque yo cuando carteo, no sé, no hay minas en bikini, no ando haciendo cerveza, y tampoco entro a gratis los recitales. Son otras cosas. O sea, ya a pesar que se los hablé antes, en el fondo, para que vean un poco cómo funciona el tema de Becker, que es un ejemplo al azar, tiene que ver con eso. Y otra cosa súper importante de este caso, de este producto, es a quién va dirigido. Cuando nosotros trabajamos en una agencia como directores de arte, la gente de planning dice estos va dirigido a un público entre 20 y 35 años. Un espectro amplio y además lo siguen bajando más, que es decir, 20-35 años, profesional y que no gana muchas lucas como diseñador. Entonces dicen, un producto barato. Por lo tanto, mi comunicación, todo lo que yo hablo, la forma en que yo hablo, la forma en que yo comunique cada uno de los puntos, o donde yo voy a ir, porque por ejemplo, si yo quiero promocionar Becker, no voy a ir a con la de esa, claramente. Si yo quiero hacer un placement de Becker, no lo voy a hacer en, no sé, ¿cómo se llama? Masterchef. No, obvio que no. Si quiero hacer una activación en un evento, la gente que va a invitarme va a ser gente joven, de las universidades, y así se va cerrando. O sea, va siendo un tema redondito con respecto a cómo la marca ya te dijo algo, y en base a eso tú vas enfocando todo esto. ¿Cachai? Y es súper importante. Lo más clásico es Precio TV, que en el fondo ya se está no dejando de lado porque siempre funciona, pero las marcas están metiendo muchas cosas acá. Y por eso hay, para las agencias de BTL, productoras, hay mucho trabajo. O sea, hay trabajo. Ahora ha bajado un poco,
pero en general hay trabajo para diseñadores, para ser originales, para ilustradores, para gente que se atreve un poco también a meterse al puro, ¿sí? Dentro de ese ámbito. Vamos a la parte medular, la que no nos interesa. ¿Cómo entro a una agencia? Institutos, lamentablemente, son pitutos. O sea, creo que es súper importante cuando uno tiene un amigo. Yo entré a una productora a trabajar, o sea, mi primera agencia de tele con un amigo. El papá de, el amigo de, siempre son buenos contactos. No le tengan miedo a eso. O sea, no importa que digan que no es prostituto. Si, ¿cuál voy a decir? Lo importante es mantenerse. Lo importante es crecer ahí. El segundo punto, que es un book, y lo recalco como un buen book, no quiere decir que tengamos cantidad. Las agencias en general prefieren calidad. Si yo tengo dos piezas buenas, que tienen un toque fotográfico, que tienen manejo tipográfico, que a lo mejor salieron en algún diario, que a lo mejor alguien las usó para algo, incluso si fue un afiche para un recital o un logotipo que hice para un amigo que tiene una empresa y resulta que quedó súper bien. Esas son las cosas que hay que mostrar. Generalmente cuando llega un mamotreto, una presentación de 30 slides, de 40 slides, mira, esto es todo lo que hice. Generalmente estos tipos no tienen tiempo. Entonces lo que hacen es ver los 2 o 3 primeros y dicen, ya no, chao. Pero si uno va con eso, y además lo montas en una buena presentación, o hace una bonita entrega. Por ejemplo, hace años atrás, hubo un tipo que lo que hizo fue enviar a las agencias de publicidad estas cuestiones que usan para cuando hacen uno va a donar sangre y ponen esa bolsita. El tipo lo que hizo fue pescar esa bolsita, compró bolsas, no sé, la llenó con tinta roja y todo, que pareciera un poco de sangre, y la mandó junto con su libro. Y el texto que tenía afuera decía: ¿quieres sangre nueva para tu agencia? Entonces, claro, si el que es creativo, que el director de la agencia recibe eso, obvio que lo llama al tiro, ¿cómo el se toma el tiempo de hacer algo creativo con los pocos recursos que pueda tener? O sea, como digo, nosotros tenemos esa capacidad. En la escuela nos enseñan a pensar un poco más allá. Nos enseñan a desarrollar nuestro proceso de diseñador y darle a pensar y sacar una buena idea. ¿Por qué llegar con el típico currículum que hicieron de vivo, de mi teléfono? No, atrevámonos a hacer algo distinto. O sea, juguémonos por una carpeta distinta. Yo creo que eso nos va a dar presencia donde sea, ya sea una imprenta o ya sea lo que sea. El tema de las prácticas es otra súper buena forma, aunque algunos de nosotros, los que estemos aquí, estamos un poco pasados de eso. En publicidad hay gente que hace incluso hasta 4 prácticas. ¿Por qué? Porque los tipos son tan inteligentes que dicen, ya, hice la práctica en una agencia, no quede, obvio que voy a presentarme como práctica a otra agencia. Y en alguna de esas queda. Nosotros no hacemos eso, nosotros hacemos una práctica y es como, llegamos, oye, hicimos la práctica. Sí, puede ser éticamente incorrecto, pero en realidad, ¿quién nos va a juzgar por eso? Yo creo que en realidad no tiene nada de malo. Otro tema importante es la producción. Y esa producción significa, si yo, por ejemplo, tengo mi pyme que hago amigurumis, oye, mostremos eso, ¿cachai? O sea, yo creo que hay que mostrar que uno es tan capaz de ser creativo que puede lograr cosas incluso en otros ámbitos. Exigentes de repente con el ámbito de lo visual, sí son exigentes con el ámbito de ser propositivo, de ser atreverse, lo que hablamos delante, perderle el miedo al ridículo, perderle el miedo a equivocarnos, ¿cachai? Y eso se tiene que plasmar también en la entrevista. O sea, si ya logramos pasar la primera etapa, que es la selección de nuestro book, y ya una entrevista, vendámonos. ¿Y cómo nos vendemos? Oye, yo sé hacer de todo, y si no lo sé hacer, lo averiguo. Oye, ¿y qué vuelvo atrás? Sí, soy capaz, y están las herramientas para hacerlo. O sea, yo creo que es súper importante que no nos pasemos y tampoco pasarnos a llevar. En el fondo, no nos miremos en menos. Estudiamos 5 años, algunos 2, 3, ahora mismo.
tenemos un valor. Bueno o malo, tenemos un valor que es importante. Y si no lo rescatamos nosotros, nadie lo hace. Nadie. O sea, nadie va a venir y decir, ah, mira Juanito, ven para acá, te voy a llevar a una agencia. Oye, ¿vos qué le pegas? Listo. No. Es pituto, pero una cosa es quedarse. O sea, yo puedo entrar a la mejor agencia de Chile, pero si adentro soy una mierda, diciéndole un buen chileno, no voy a entrar y me van a echar. Así es. Aquí es un poco resumen de lo mejor y lo peor que yo vi, o yo sentí, o que yo creo que es lo que pasa en las agencias de publicidad. Lo mejor, la experiencia, lejos. No solamente el ambiente, no solamente gente que tiene onda, no solamente son clientes importantes, no solamente son ir a trabajar con gusto. Porque a mí me pasaba eso, yo iba a trabajar con gusto porque tenía muchos beneficios, ¿cachai? Que es lo que también pongo ahí. Los contactos, uno conoce mucha gente, gente buena que a la vez sirve de contacto no solamente para trabajar, sino que para ser amigos, para tener contacto con redes sociales, para comentar cosas, para compartir cosas. E incluso puede generar una amistad o una relación de pareja. De ese ámbito les hablo yo. Entonces, el fondo de la experiencia es súper rica en ese sentido. Porque además, la gente que trabaja en agencia, hay una mezcla súper buena de gente grande, por decirlo así, y gente joven. Y se mezcla mucho eso. El tema de administración, y todos participan, siempre hacen cosas creativas dentro de la agencia, hay instancias para proponer cosas. Entonces, esto de la experiencia, los contactos, es súper. Te llena mucho como profesional. Más lucas, obvio. O sea, es innegable que en una agencia de publicidad los sueldos van desde 500 lucas para arriba. Si eres muy bueno, puedes llegar a ganar 2 millones de pesos. Si pasas a ser director de grupo, director creativo, no hablemos. Eso ya son palabras mayores. Pero se puede. Yo conocí un par de personas que eran diseñadores gráficos y que eran directores de grupo y que ganaban muy bien. El trabajo de las marcas. Rico, sí, ¿qué puede decir? Sí, puede decir, oye, estoy trabajando con Nike, estoy trabajando con Ford, estoy trabajando con un banco, no sé. Es rico porque llena, no para creerme la raja, sino que aprendo de cómo funciona una comunicación, aprendo de cómo funcionan las imágenes con esas marcas. Aprendo a saber cómo decían antes, cómo hablan las marcas. Entonces es súper importante y llenador saber que las marcas están ahí y que ellos, realmente las más grandes, se atreven a hacer cosas. O sea, no es casualidad que las marcas más importantes siempre estén haciendo cosas súper novedosas y súper entretenidas, porque se atreven y tienen un sistema de trabajo distinto al que uno generalmente está acostumbrado. Las lucas, de nuevo, sigue siendo otro tema que es importante, que no solamente son lucas, sino que es la buena remuneración de tu trabajo. Uno se siente satisfecho a saber que tu trabajo está siendo bien remunerado. ¿Por qué? Porque creo que para uno es súper importante y súper motivante que no solamente hayan cosas en la agencia que son beneficios, sino que además tú puedes decir, en realidad me están pagando lo que yo valgo y cuando me echan, incluso te pagan todo y se siente igual uno bien, porque uno además deja amistades, deja gente que, no porque te echen de la agencia, que es un punto negativo que hablar después, las cosas cambian. No, al contrario, puede ser incluso mejor. Los espacios apropiados. ¿A qué me refiero con espacios apropiados? Creo que lo mejor es tener un espacio para pensar, un espacio para trabajar, un espacio para hacer cosas. En la agencia que trabajé yo había un bar que funcionaba los días jueves después del trabajo. ¿Qué agencia? J. Walter Thompson. Entonces, era rico saber que el jueves tú salías de trabajar y te podías tomar una cerveza ahí mismo, con tus amigos, o incluso si tenías que trabajar más tarde, te podías tomar algo y después volver a trabajar. Porque esos espacios se daban. Hay espacios de música, un patio agradable, tú podías invitar a tus amigos algunas veces, tenías comida, ¿cachai? Radio taxi en caso de que tenías que moverte a tu casa lejos tarde. Entonces tú sentías igual como cuidado un poco con la agencia. Entonces hay como cosas importantes que
que sí, uno dice, puta, es la guay ideal, y que todos deberían funcionar así, pero no pasa. Entonces, bueno, también es como un premio, decir, oye, llegué a este lugar porque hago las cosas bien y esto que está pasando es la raja, la raja. Y el tema es ser más profesional. Es como las ligas mayores. O sea, sí tenemos que ser profesionales y eso es una experiencia súper enriquecedora con respecto a que el cargo de director de arte, porque quería aclararlo, o sea, mucha gente dice, yo soy director de arte. Sí, pero es un cargo. O sea, las agencias tienen como cargo de director de arte la gente que se hace cargo de estas gráficas, de la creatividad visual, ¿cachai? De la forma, etcétera, etcétera. Y es súper enriquecedor ganar experiencia como director de arte. Porque te moví en todo ámbito. Yo trabajé mucho con productoras de cine, televisión, estuve al lado mejor de gente importante que yo mejor no sabía que era importante, pero después supe y fue súper rico. Participé haciendo comerciales, haciendo sesiones de fotos. Son cosas que uno dice, yo no soy amigo, o sea, me acuerdo haber participado en una sesión de fotos de Nicole cuando sacó un sedal que era pelo rojo, papel de niño, ¿no? Y sí, hablando, pero yo no soy amigo de Nicole. Pero sí fue rico conocer esa cuestión de cercanía que uno tiene de repente con personalidades, o no solamente en el ámbito artístico, sino que en el ámbito no sé, político, en el ámbito de negocio, ¿cachai? Gente que sabe mucho de negocio mejor y que te habla de su experiencia, es súper llenador. Lo peor, todo tiene su precio, como dicen. Menos tiempo y menos vida. Como buen diseñador, yo me acuerdo que había salido de la carrera haciendo trabajo hasta muy tarde, acá en la escuela, incluso en mi casa, pero yo sabía que estaba estudiando. Cuando tú trabajás, en el fondo tratáis de que respeten tus tiempos, tu horario. En publicidad existe una cosa, un artículo legal que se llama artículo 22, que para este rubro y otros más de las comunicaciones, que de hecho ahora está en proyecto que se derogue, que es que no tienen remuneración por las horas extras que hagan. O sea, tienen que estar trabajando casi 24/7. Es ilegal, porque nadie puede trabajar tantas horas a la semana, pero pasa. Entonces, ¿qué pasa? Empezás a tener menos tiempo para hacer tu vida, menos tiempo para tus amigos, menos tiempo para tu pareja. En algún momento te vuelves un trabajólico y estás todo el día en la agencia y vas a hacer con tu segunda casa o incluso a veces tu casa. Y se genera un tema de desgaste. Sí. Yo al salir de esa agencia me di cuenta que había estado presionado y tenso mucho tiempo. Eso afectó algunos otros ámbitos de mi vida y después yo me había dado cuenta. Entonces fue súper importante ver darse cuenta de eso, pero cuando ya estaba afuera. Ahora, se los digo antes porque en el fondo tienen que estar dispuestos también a decir, en realidad, los buenos como te dicen a las 6:30, que es la hora que tú te vas y hay que trabajar la campaña para la mañana y se entrega a las 11 de la mañana, lo que implica que tienes que hacer 30 piezas distintas para una campaña. Y realmente está toda la agencia trabajando, entonces tú no te podías ir. A lo mejor, en realidad sí te podías ir, pero es un mal visto. Y por otro lado, lo que me empezó a pasar a mí es que yo sentía que también tenía que aportar. Entonces no quería irme porque quería que todo quedara bien. Entonces también empieza a generarse una necesidad y se te empieza a devolver un poco el tema. Pero es muy importante que lo tengan claro, porque, como digo, hay cosas muy bonitas y está esta otra parte que es la parte fea, entre comillas. También hay una alta rotación. Eso quiere decir que si tú trabajas con una marca, te llaman, te contratan, te dicen, ya, mira, Eduardo voy a trabajar con esta marca, y dices, mira, yo no voy a trabajar más con ustedes. Ok, entonces todo el equipo de gente que está trabajando en esa marca, a lo mejor rescatan a los mejores, o a veces no, no lo mismo. Yo trabajé casi, como 6 años en una agencia, grande. Aprendí muchas cosas y vi pasar mucha gente, mucha gente. Incluso hay gente más vieja que yo, que incluso hasta cuando a mí después me echaron, porque se cerró el departamento donde yo trabajaba, seguía en la agencia. Porque son buenos y hay gente que se acostumbra a trabajar con ciertas personas y eso resulta y la baja. Pero hay una alta rotación. Y eso a veces te juega en contra porque en el fondo está ahí entre que pasa como dicen,
Pues así pasa como el sable del samurái cortando cabeza y uno dice, me tocará a mí este año, este mes, no sé. Y entonces esto genera una presión súper alta. Y eso a veces también te genera presión en el sentido del trabajo que estás haciendo, porque lo hice bien, lo hice mal, y tú te estás autoevaluando constantemente. Junto con el tema de la rotación, que vuelvo a repetir porque es súper importante, está el tema de los egos. Como les decía, está el amigo que no siempre es tu amigo, es como súper buena onda, y tiene como un tema súper importante con la visualidad, y cómo se ve, cómo se presenta, cómo es mi trabajo. Estoy hablando de esa persona, ¿no? de ese ego, que choca muchas veces con otros egos. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más creativo? Hay gente que sí se gana premios en estas agencias, que son premios importantes. Premios de, hablemos de leones de Cannes y cosas de ese tipo. Entonces, el tipo que ganan, los invitan y van a Francia y son envidiados por muchos más. Admirados por algunos y envidiados por otros. Entonces, eso genera un tema conflictivo dentro de este ambiente. Quiere decir que todos los días un poco es una bomba contra estrella. Porque hay mucha gente que se guarda cosas en su momento que tienen que refregarle algo, se refregan y no hay problema en que lo hagan el mismo, porque los tipos tampoco tienen ningún pudor en el fondo decirte, no te llaman a la oficina y no tienen que presentar. Las cosas pasan ahí, suceden ahí. Así como pasa la creatividad, pasan estas cosas. Entonces el tema de los egos es un tema súper difícil de manejar, porque también es súper difícil evitar que a uno le pase. Porque de repente uno dice, no empiezan a decir que así las cosas bien, que así las cosas bien. Y además, no sé, oye, ¿sabes qué música estás escuchando? Oye, ¿te gusta tu música ahora? Oye, esos libros estás leyendo, oye, ¿eso dónde los compraste? Y realmente tenés como gente que se te acerca así como a preguntarte muchas cosas de ese tipo. Y sentís que hay como un tema como, no sé, me siento mejor. Ya, ves que la agencia está con todas otras cosas que te ponen, entonces cuando tú te comparas con otra gente, o el tipo que lo hace mal, se compara con otras personas que trabajan en otras agencias más pequeñas o tienen otros compañeros, uno se transforma generalmente en un tipo malo. O sea, que no le importa nada y lo que le importa es su ego y en qué agencia va a trabajar el próximo año y que se lo llevan para otra agencia, porque estos tipos viven de eso. Uno como diseñador y es más tímido, le cuesta agachar el tema, pero pasa mucho. Y eso mismo genera un ambiente y genera desconfianza. Tú no sabes si de repente uno que está trabajando contigo al lado, que no es tu amigo, pero que es muy buena onda, en algún momento te va a cagar. ¿En qué sentido? Oye, aquí estamos presentando una pieza y el momento tiene más ego que tú y más problemas con eso, no es capaz de decir que lo hizo mal. Entonces le va a pasar la culpa inmediatamente a la persona que está al lado, para que es culpable. No está literal, pero pasa mucho. Entonces hay que estar preparados para esto. O sea, creo que es súper importante que la preparación de la autoestima y la confianza, los argumentos, lo que hablábamos, es súper importante en este rubro. Yo creo que en todo, pero en este rubro en especial tiene una connotación especial, complicada. El último tema que yo creo lo que vamos a conversar es el tema que a todos nos complica siempre. Cuando tengo una entrevista y dicen, ¿cuáles son tus pretensiones de renta? ¿Qué dice uno? No sé, entre el 300%, no sé, un amigo me dijo que están pagando como 500. Nadie va seguro a decir lo que siente por la plata. Si tú quieres ganar plata, pide la plata. Si aquí como se dice, como dijo ahí alguien, con plata va el bonito. Pero eso implica otras cosas también. No solamente puede ser plata. Hay una clave ahí. Que no es un tip ni nada, pero creo que es importante que uno sepa que no siempre es dinero. Pueden ser vacaciones, pueden ser días, pueden ser preacuerdos en el sentido de decir, ok, yo te pido 500 lucas, pero como tú no tienes más para pagarme, me gustaría no hacer los viernes, poder salir más temprano cuando se paga. Eso es súper negociable. En este tipo de agencias, como no hay horario, es súper negociable.
En la agencia grande que trabajaba, había directores de arte que llegaban a las 12 del día. Porque a veces los tipos quedaban trabajando tarde, a veces no, entonces llegaban a las 12, estaban hasta como las 3:30, 4 y se iban. Una Cristina, vuelvo a decir, no hacía eso. Que uno quiere quedarse, uno quiere estar ahí en el computador y trabajando. Pero esto es el más súper importante. Según mi punto de vista, hay dos formas de hacerlo estratégicamente. Una es decirle y tirar la pelota al entrevistador. ¿En qué sentido? Ok, ¿cuál es tu pretensión de renta? Mira, yo estoy en mi pretensión de renta de acuerdo al mercado. ¿Y qué dice el mercado? Que una persona que trabaja en una agencia de publicidad con a lo mejor 2 años de experiencia de trabajo opta a ganar entre 500 y 600 lucas. Así de claro. Me voy a decir, sí, tengo 500, tengo 600, tengo 400, no sé. Y ahí empieza la negociación. Y la otra forma, que según yo, la mejor es de ir de plano con una cantidad. De plano. ¿En qué sentido? Uno va con un poco, uno va con 1000 y dice, no, mira, es que no sé, yo quiero ganar como 400. El cómo ya te corta y te caga muchas cosas. No, yo quiero ganar 500, yo quiero ganar, o yo me merezco ganar 500.000 pesos. Por decir algo. Puedes pedir 1 millón. Hay gente que ha sacado mucha plata porque son buenos negociadores. Yo me acuerdo de haber tenido un par de compañeros que entraron a trabajar y llegaron a muy buenos acuerdos, ¿no? Porque son muy buenos negociadores. ¿En qué sentido? Que tenían un buen punto. Y a la vez tenían una muy buena negociación con respecto a los horarios o con respecto a la plata. Entonces este tema es súper difícil. Porque ¿cuánto cobro por mi trabajo? Yo le digo ahí no pendé que hay mucha gente que dice fui al triste y me ofrecían 250 lucas. Ya. Te ofrecen 250. ¿Dónde más he trabajado? No sé, no he trabajado en el lado. Entonces, ¿cómo quería ganar 500 lucas si no he trabajado? Entonces es súper importante que también midamos la experiencia que tenemos. O sea, yo no me cerraría a ganar 250 lucas, o sea, recién egresado. O sea, yo te tengo que confesar que yo cuando regresé, la agencia de diseño que trabajaba ganaba 50.000 pesos. 50 lucas. Después me subieron a 100. Pero 50 lucas, trabajé más de 8 meses con 50 lucas. Yo sabía porque estás haciendo práctica, ¿no? ¿Ah? Porque estás haciendo práctica. No, o sea, hice la práctica ahí, pero después que la práctica fue gratis. Entonces me dijeron, sí, te vas a quedar, pero tenemos 50.000 para ti. Sí, será. Claro, entonces lo agradable era que era una agencia chiquitita, éramos 3 personas. Pero yo dije, porque al lado tenía una persona que sabía mucho. Y por otro lado había otra persona que tenía muchos conocimientos de gestión y de manejo con clientes. Entonces había algo interesante y me gustaba porque era como ir a la oficina y dije, ya, nada que perder. Entonces es súper importante que sepamos bien cuál es nuestra experiencia. O sea, si puedes trabajar en un lugar y, no sé, yo he visto avisos que dicen, oye, necesitamos que las haga todas y le pagamos 250. ¿Y alguien ha ido a esos trabajos? Porque nadie trabaja en eso. A lo mejor vais a aprender mucho más que trabajando editorial, ganando 500 lucas y estando todo el día ahí haciendo texto. De esta universidad, de mi generación, la que estaba después creo, en la mejor nota, que fue un 7 de titulación y de egreso y de toda la banda, entonces sí, también la de ser seca, que tenía la mejor nota del primer, ¿cachai? De hecho, el último trabajo que tuve, que llegué después que me echaron de Thomson, llegué a trabajar con un tipo que era publicista, que era mi jefe. Y finalmente yo por trabajo terminé arriba de él. Al tipo lo echaron porque no sabía nada. Entonces, claro, con mayor razón. Ahí el chino que trabajó conmigo me puede dar fe de eso, pero fue súper importante ese tema porque no fue por un tema de ego, fue por un tema de trabajo. En algún momento dije, este tipo que cree que se la sabe toda, no me puede ganar porque no trabaja conmigo. Entonces fue súper importante apuntar a eso. O sea, por trabajo, y además un buen equipo de gente. Obviamente te vais para arriba, ¿cachai? No tienes por dónde perder. Y finalmente el tiempo no tiene razón. Y creo que eso es súper importante, ¿cachai? O sea, creo que la cosa política es súper pegada, es súper importante. Pero creo que es muy valorable.
Es valorable que no miremos en menos nuestro trabajo. Yo sé que realmente son trabajo mierda, cámbiate. Ahí están mis hijos presentes, que son de la escuela de no te cambies de trabajo porque no vas a encontrar tu trabajo. Y a veces tienen razón, pero otras veces no. Son gente joven. O sea, ¿a qué le tienen miedo? ¿A quedarse sin pega un rato? Podía hacer cosas igual. Necesitas un computador, que generalmente yo creo que todos tienen. Podía hacer cosas, podía ilustrar, podía hacer cuadros, podía hacer polera y empezar algo y por último mantenerte en algo. Rodrigo Lagos, que está ahí, y disculpa que lo nombre, lleva muchos años de freelance. Le ha costado, sí, más que la mierda. Pero él se especializó en eso. ¿Cachai? Que es lo que hablaba contigo. Y ha sabido llevarse y manejarse en eso. Claro, tiene ciertos problemas con las cosas adultas como la previsión y todas esas cosas, pero no importa, o sea, es súper rescatable con respecto a eso. Y a él ha tenido que aprender a lo mejor cómo cobrar. Y no solamente el cuánto, sino el cómo. ¿Cachai? Que para un freelance es mucho más difícil, porque en el fondo tienes que hacer una cantidad de plata mensual y saber que van a sobrevivir y tienes que trabajar para eso. No estáis sentado en una oficina sabiendo que a fin de mes va a llegar las poquitas y voy a pagar todas mis deudas. No, es mucho más esforzado. Y por lo mismo también es más, creo yo que es más satisfactorio porque te movís para allá, para acá, aprendís cosas. Y lo mismo que digo yo en tu trabajo. Yo a los profesores realmente pongo en cuestión que alguien dice, ay, el trabajo de 250 euros. Bueno, si hay que ganarle a alguien primero para poder cobrar lo que uno quiera, si eso está claro. Porque uno estudia una profesión en la cual el mercado dice que está ahí para ganar de 500 por 150 lucas para arriba recién egresado. Eso no es tan así, ese es el problema. Entonces, yo prefiero desanimarlos para que se potencien. Sí, prefiero desanimarlos para que se potencien, porque creo que las cosas con esfuerzo surgen más efecto que cuando te dan todo. O sea, sí, hay gente que tiene suerte y llega a un buen trabajo. En mi caso, yo también tuve un año freelance y llegué a esta agencia de publicidad, a esta agencia de BTL. Y de ahí despegué, pero entre medio me costó. O sea, digo, de 50 lucas pasé a 100, después de eso me fui a esa agencia y no me iban a pagar más. Y tuve freelance como un año y medio, y me hice mis clientes también, y busqué por aquí, por allá, contactos, y se generaron cosas, y tampoco tuve la pobreza. Entonces, y es valorar también un poco el tiempo. O sea, creo que igual es importante que al momento de llegar y pararse frente a un tipo a decirle cuánto quiero ganar, es decir, quiero ganar esto por esto. Quiero ganar porque tengo todo esto atrás que me dice que yo te puedo cobrar. Y muy poca gente lo hace. ¿Cachai? Contigo uno dice, no, por cierto. Teníamos en realidad, después se juntan, a mí me pasó, yo también tuve que hacer entrevista a gente y era como. Hay gente que llegaba súper tímida, hay otros súper cancheros, yo soy el creativo 2.0, que ahí se lo contrataron y que resultó ser menos de 1.0. Pero él se vendió bien y lo contrataron. Y trabajó 4 meses y se dio cuenta de 4 meses que no servía. Pero el gallo en la entrevista la rompió. Porque netamente igual dijo, soy creativo 2.0 y las hago todas. Que es súper coloquial lo que dijo, pero en el fondo la otra persona que estaba a cargo dijo, sí, me convence, me llama la atención, ¿cachai? Entonces, siento que había respetas que estaban mucho mejor. Pero eso, a modo de cierre, ¿cachai? Creo que en resumen es una buena experiencia. Es un rubro difícil, pero es posible. Y que da muchas satisfacciones, incluso para poder motivar después que uno pueda tener su propia agencia o pueda tener con alguien más, asociarse y hacer algo en este ámbito. Porque lo que más hay en este ámbito es plata. Aparte de las experiencias y todo, hay plata para gastar. Las marcas tienen plata para gastar. Y realmente se gasta mucha plata en cosas que uno no entiende por qué, pero es así. Y nosotros a lo mejor necesitamos sacarle una tajada, que fue un poco lo que hace la gente que tiene esas agencias de community manager con el tema de las redes sociales. Ellos supieron y se dieron cuenta que le iban a hacer una tajada a las marcas y decir, oye, potencia por acá, no sacáis nada con tener avisos todo el día, si la gente no los ve, la gente está todo el día conectada, obvio. Y en el fondo de implementación es mucho más barato que un comercial. Un comercial sale más barato, costará 18 millones de pesos.
más lo que cuesta ponerlo en los canales. Entonces, las diferencias son súper grandes. Esa tajada te puede dar para vivir tranquilamente. Yo los invito a eso. Ahora, la idea es que discutamos también y que puedan plantear cosas, preguntas, dudas, cosas que se me hayan pasado, no sé. Pero eso sería. Preguntas, chicos. No. Yo no soy lo que tú dijiste. No, mentira. No, Eduardo me conoció toda mi fase freelance, así que bueno, me conoce por mucho tiempo. Somos compañeros de colegio y hemos trabajado juntos y todo, así que conoce bien mi caso. Quiero comentar, mientras iba hablando me acordaba de toda también mi experiencia, porque también trabajé muy cerca de la agencia en general, aunque trabajé freelance. Sin embargo, cuando habláis tú, por ejemplo, hay dos cosas. Cuando habláis de las actitudes que había que tener, yo creo que cuando habláis de que había que tener creatividad, yo siento que hoy día estuve también en otra charla acá, porque hoy día fue como mi día de charla, ¿cachai? Y Charlatanes. claro, no estaba no sé si te acordás de la Daniela Toledo, pero vino acá con todo lo que estaba haciendo ahora de proyecto y hablaba que uno no puede saber solo de diseño, o sea, no saber de Photoshop, qué sé yo, no te sirve, sobre todo en las agencias que son creativas, qué sé yo, en general, creo que tenés que saber de todo, tenés que tener calle, finalmente anda a todo, o sea, vive todo lo que podáis respecto a eso. Yo creo que eso me llamó mucho la atención de lo que dijiste, yo lo resumo en calle, ¿cachai? Anda todo, anda a los conciertos, sobre todo estas cosas que tienen que ver con diseño. Eso. Lo otro, eso del carácter. Si tú me paráis así, me dije no podía hablar más, de verdad yo me quedaría con eso del carácter. Si queréis ascender dentro de este ámbito, el carácter es fundamental. O sea, es un mundo de perros grandes, ¿cachai? En general, mientras más alto digamos, el ámbito creativo, todos quieren estar ahí, por tanto todos te quieren botar de ahí, ¿cachai? Si no tenéis carácter, no, de verdad. Mira, ahora yo me metí a otro ámbito que también lo siento que es muy creativo, que es el cine, donde de verdad te hacen mierda. O sea, no esperéis que estéis ahí porque estáis talentosos, o sea, tenéis que tener una buena red de contactos, defender tu idea. Si se van mala contigo, ándate en mala respetuosamente, pero de vuelta, ¿cachai? O sea, de verdad que es un mundo de perros grandes y si queréis llegar alto, tenéis que estar ahí impávido. Bueno, ese es algo muy importante porque siempre en todo ámbito siempre hay directores de arte. Uno ve las películas del cine, cuando están los créditos, si uno busca, que a veces yo me daba la baja, buscar así de nuevo, pongo pausa, director de arte. Salen 2, 3, 4, 5 personas, tú buscáis y de repente esos gallos han trabajado en otras películas y tienen una visualidad y tú empezás a venderte y tú cachai que es súper rico ver esas cosas que uno dice, puta, que termina luego esta cuestión y me quiero ir para la casa o qué sé yo, cuando estés en la casa cortáis la parte. De repente esa es la lata, que es una lata que se transforma en algo rico después. Ves a gente que hizo los afiches, que hizo toda la visualidad de la película, en este caso, ¿cachai? Quien hizo los textos, ¿cachai? Es para que se den cuenta que en todo ámbito uno puede entrar. ¿Sí? No solamente esto del diseño gráfico y las agencias de diseño gráfico, las imprentas, uno puede trabajar. Yo creo que estamos preparados para trabajar en muchas cosas. En muchas cosas. Incluso ahora con lo que se viene, que aquí no ha sido muy fuerte, que es el design thinking, cuando vencia en todos los ámbitos de una empresa y es tomado en cuenta, uno ya cambia el espectro de cabeza, puta, 180 grados, 60 no me voy a dar, 180 grados. Entonces es súper importante también que empiecen a investigar qué son las cosas que uno va haciendo, qué te interesa. O sea, finalmente es amor propio también, ¿cachai? O sea, yo dije, está ahí, por eso es parte de nuestra representación. Si no lo explotamos, no le sacamos jugo, ¿quién? Va a venir otro, lo va a hacer y probablemente va a tener un mejor PV. Yo creo que igual esa lámina que tenía donde estaba creativa en medio, creo que lo habíamos estado bien desarrollada, se puede sacar, o sea, como que el carácter también, sea una agencia publicidad, cualquier tipo de trabajo, ahí tú te ves desarrollado en qué tipo de diseñadores decides tú. Si te vas más para el lado de retocador, si te vas Claramente, o sea, es súper importante porque... Y de hecho voy a un punto bien
cosa cuando lo mencionaste, que ciertas agencias, no me acuerdo cuál agencia de diseño tenía más mujeres. Sí. Yo estuve trabajando en una agencia de editorial y cuando me fueron, porque en realidad fue un acuerdo, una de las cosas que me dijeron es que yo como mujer no tenía un gusto muy fino, porque mi referencia en ese momento era más el diseño ruso, del diseño ruso. Entonces tenía como un problema de gigantismo según mi jefe, inmenso, así, y súper picado porque encima los clientes estaban eligiendo mis diseños que a él no le gustaban. Súper picado. Y por eso fue que fueron y chao. Es que eso es el tema, que estar preparado, es que este ámbito es muy subjetivo. Ahí la parte fue como fuera así como, oye, te ofrezco trabajar media jornada para que después con esa plata te puedes pagar tu estudio. Y yo, no, chao, prefiero buscar otra cosa después de lo que me dijo. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué yo por ser mujer debo tener un objetivo definido o algo detallado o algo fino? ¿Por qué? Si me enseñaron... En mi experiencia funcionaba al revés. Yo conocí a varias agencias de diseño, sobre todo, que realmente eran mujeres las que contrataban, por lo mismo. Independiente, claro, en tu caso, ¿cachai? Sí, ahí juega mucho la subjetividad, sobre todo de los jefes, pero en agencias que tienen relación con la publicidad, realmente pasa eso. No sé por qué. Yo creo que está bien. O sea, yo creo que las mujeres sí tienen sensibilidad. Son súper ordenadas. Y son súper organizadas. Siempre está todo perfumado. Súper responsables. Eso pasa, sí, es verdad. Ordenan un poco el hermosean el ambiente. Fíjense, la trabajan por hombres. Está todo sucio, puro. La música realmente. Pero yo soy redactor en práctica, y he hecho 3 prácticas. Y lo que puedo decir es que la gente que es diseñadora, que se crea caleta, porque ponte, yo ahora estoy postulando a otra práctica, en mayo. Y la cosa es que yo encontré una publicación que decía que buscaban dupla. ¿Ya? Y yo no tengo dupla, entonces empecé a buscar así en Facebook, cualquier persona que tenga un fanpage de cuestiones. Yo le dije, oye, tú estoy buscando, no sé, usted. Lo que sí, le invité a que fuera mi dupla para práctica, ¿cachai? Entonces, a lo que voy es que cuando yo mostré a alguien que trabaja dentro de la agencia respecto a esta mina, dijo, oh, bueno, si es que me dijo una vez súper cruel, me dijo que acá en la mina, que era la dupla de ¿cachai? Refiriendo a esa mina. Entonces, el tema está en que la gente que es diseñadora acá, que se vea así de lleno al tema de publicidad, porque son súper bien valorados. O sea, a lo mejor, no sé, hay como un rollo igual como que he trabajado he hecho práctica en telecomunicaciones, y he hecho práctica en mecánica, y he hecho práctica en publicidad. ¿Vale? El tema está en que cuando yo trabajé en telecomunicaciones, estaba la parte de diseñadores web que habían salido de diseño gráfico, y en la agencia de publicidad los directores creativos. Entonces, a lo que voy es que hoy en día, si se quieren ver valorados, ¿cachai? Váyanse al lado de publicidad. Porque ponte en el ámbito de diseñadores gráficos, de la parte de telecomunicaciones, igual son menos vistos, ¿cachai? Como que trabajan y ya acá, pero como que no están realmente valorados con su creatividad, ¿cachai? Es más técnico. Sí, y eso. Gracias. Sale igual. Ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente, ya por la hora. Eduardo, agradecerte obviamente, sobre todo la sinceridad, yo creo, el hecho de tomar el tema, atreverse a decir las cosas que de repente todos queremos callar, así que un reconocimiento que te hacemos por el grupo. Muchas gracias.
Reforzar esa idea. Yo creo que ya se está dando mucho en el muro, que eso se lo agradecemos a ustedes, porque ustedes son los que van conversando, los que generan esta conversación. Mantenerse sinceros, o sea, las cosas son como son, y si queremos cambiarlas, lo primero que tenemos que hacer es ser sinceros y conversarlas, o sea, atreverse a reconocer de que efectivamente hay temas con los sueldos, hay temas con las prácticas, hay un montón de cosas ahí. Lo aprovecho de ligar con lo que vamos a hacer en diciembre ahora, que sabemos que es un mes complicado. Queremos ojalá en un par de semanas hacer un encuentro para hablar de este tema de las prácticas, justamente de lo que se está dando, de que se piden muchas prácticas por todos lados, así que por favor cordialmente invitado, referente. Así que nada, muchas gracias, los invitamos a que se tomen un juguito, coman unas galletas antes que nos vamos y que podamos conversar un rato. Tenemos todavía esa línea.